Vamos a continuar con el tema de solución de problemas de equilibrio, en esta ocasión con el ejercicio 4.14, que nos dice lo siguiente: un cuadro de 20 newtons se cuelga de un clavo, como indica la figura 4.21, de manera que las cuerdas que lo sostienen forman un ángulo de 60 grados. ¿Cuál es la tensión en cada segmento de la cuerda? Entonces vamos a ver el dibujo de la situación. Ahí está la figura 4.21, tenemos el cuadro y bueno, tenemos la cuerda de la cual se suspende el cuadro, y entre cada segmento de la cuerda se forman 60 grados. Entonces nos están preguntando cuál es la tensión que hay en cada uno de los segmentos de la cuerda. En este caso, como hay un solo ángulo, la situación va a ser idéntica en ambos segmentos de la cuerda. Va a ser la misma tensión que aquí, que en el otro segmento de la cuerda. Entonces vamos a nuestra pizarra y vamos a empezar a hacer los dibujos para tener el diagrama de cuerpo libre. Primero, en principal, vamos a ver cuáles son los ángulos con los cuales vamos a trabajar. Podemos asumir que aquí hay un eje horizontal que va a ser nuestra referencia para todos los ángulos. Entonces, puesto que los vectores se van a ir en la dirección de las cuerdas, necesitamos saber entonces cuáles son los ángulos que van a tener esos vectores. Ahora bien, si yo dibujo aquí este eje horizontal, sería en representación del eje de las X, dibujemos un eje vertical para el eje de las Y. Y cuando yo hago eso, se ha cortado el ángulo de 60 grados en dos trozos exactamente iguales. Uno de 30 grados y el otro también de 30 grados. Ahora, ¿cuál será el ángulo que hay desde en la cuerda hasta el eje horizontal? Simplemente de 60 grados. Entonces esos son los ángulos con los cuales vamos a trabajar: 60 por aquí y 60 por el otro lado. Como son dos ángulos menores a 60 grados, podemos decir que los ángulos están dados de forma implícita, por ende tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de colocar los signos, sabiendo que si va para arriba es positivo, para abajo negativo, derecha positivo, izquierda negativo. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre a la par, ya que tenemos todos los ángulos necesarios para empezar nuestro problema. Eje de las X, eje horizontal, voy a hacerlo con color negro nuevamente, eje de las X y eje de las Y. Y tenemos el vector de este lado, aunque vamos a usar la flechita para vector, el vector de este lado y el vector del otro lado. Ya sabemos entonces que para cada uno de ellos vamos a usar ángulo de 60 grados. Ángulo de 60 grados para este y ángulo de 60 grados para el otro. Esos son los ángulos con los cuales vamos a trabajar. Otra cosa, un dato muy importante que tenemos aquí, y es que el cuadro tiene un peso de 60 newtons. Como es una situación idéntica para ambas cuerdas, es decir, lo que pasa en una va a pasar en la otra, se va a repartir el peso equitativamente. ¿Por qué razón? Porque los ángulos son totalmente iguales. También esa es la otra razón por la cual el peso se va a distribuir equitativamente entre ambos trozos o segmentos de la cuerda. Por ende, de este lado, esta cuerda va a experimentar 10 newtons hacia abajo, y la otra también va a experimentar 10 newtons hacia abajo. Sabiendo entonces eso, recuerden que lo que nosotros tenemos que determinar
es la tensión en las cuerdas. Ahora bien, vamos a ver cómo usamos ese dato de que son 10 newtons que está experimentando cada segmento de la cuerda, 10 newtons hacia abajo. Ahora bien, fíjense que he dicho la palabra 10 newtons hacia abajo. Por ende, ya tenemos el componente vertical de cada uno de los vectores. Antes de irnos para allá, vamos a darle nombres. Este es tensión 1 y este va a ser tensión 2. Pero, como la situación va a ser similar para cada uno de ellos, solo bastará para trabajar con uno solo de ellos. Y yo voy a trabajar con tensión 1, determinando, primero que nada, las componentes horizontales. A ver a qué me llevan. Primero que nada, como es un vector que se está yendo hacia el lado izquierdo, lo vamos a considerar como negativo. Pero antes de eso, siempre prefiero yo colocar la fórmula que es componente horizontal de la tensión 1, es tensión 1 por el coseno del ángulo. Ahora sí que ya tengo la fórmula, procedamos con lo demás. Ok, el signo. Ya habíamos dicho que es negativo porque se está yendo hacia el lado izquierdo. Tensión 1, ¿sabemos cuánto vale? La verdad no, porque en realidad es lo que nos están pidiendo. Pero no por no tenerlo, quiere decir que el ejercicio termina aquí. En realidad lo copiamos nuevamente y colocamos tensión 1 en X es igual a menos tensión 1 por el coseno del ángulo, que sí tenemos y es 60 grados. Aquí puse un signo de multiplicación que no iba, coseno de 60 grados. Entonces nos quedaría menos tensión 1 por el coseno de 60. Coseno de 60 es igual a 0,5. No podemos seguir avanzando en este caso en particular porque no tenemos el valor de la tensión 1, que de hecho nos lo están pidiendo. Ahora vamos a ver si la componente vertical nos puede ayudar un poco más. Vamos entonces con tensión 1 en I. Tensión 1 en I es igual a tensión 1 por el seno del ángulo. Entonces vamos a ver primero el signo, será positivo o negativo. Como es un vector que se está yendo hacia el lado inferior, va a ser del lado negativo. Segundo, tensión 1, ¿lo tenemos? No, no lo tenemos, seguimos sin tener a tensión 1. Multiplicamos por el seno del ángulo, que en este caso son 60 grados. Ya habíamos dicho que era 60 grados. Ahora, una cosita que es la siguiente. Recuerden que sacar las componentes verticales, primero voy con las horizontales. Componente, voy a escribirlo más bien abajo. Componente horizontal es ver qué tan a la derecha o a la izquierda se está yendo el vector. Eso no lo sabemos, en realidad no tenemos ninguna información al respecto sobre eso. Déjenme ver si puedo cambiar esto aquí. Bien, ok, en tanto que las componentes horizontales, digo verticales, es ver qué tan hacia arriba o hacia abajo se está yendo el vector. A ver. Bien, entonces recuerden nuevamente, componentes verticales, ver qué tan arriba o abajo se está yendo el vector, y nosotros ya sabemos qué tan hacia abajo se está yendo el vector, porque aquí nos han dicho que el vector tensión 1
tiene que irse 10 newtons hacia abajo. Estos 10 newtons que está experimentando hacia abajo es la misma componente vertical del vector tensión 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como ya sabemos que son 10 newtons hacia abajo, vamos a escribir aquí componente vertical, ya la teníamos y es igual a 10 newtons. Esta vez sí que teníamos el componente vertical. ¿Por qué? Porque se está yendo hacia abajo. Este vector que está yéndose hacia abajo viene a ser a las veces el componente vertical de la tensión 1. Entonces, fijen lo siguiente. De aquí solo nos basta con despejar a la tensión 1, que es, después de todo, nuestra incógnita. Entonces, tenemos menos 10 newtons. Va a ser igual a menos tensión 1 por el seno de 60, que es redondeado 0,87. 0,87. Y 0,87 de multiplicar pasa a dividir. Quedaría menos 10 newtons divididos entre 0,87. Y eso va a ser igual a menos tensión 1. Ahora, 10 newtons entre 0,87 nos va a dar igual a 11,49. Voy a seguirlo aquí abajo. De hecho, voy a borrar esto. Menos 11,49. Ahora bien, hay un pequeño problemilla aquí, y es que la incógnita ha quedado negativa. ¿Qué se hace en los casos en que la incógnita queda negativa? Simplemente podemos multiplicar un menos 1 por ambos lados de la igualdad. Eso para cuando nuestra incógnita, aún siendo despejada, que en realidad no lo ha sido, falta deshacerse de ese negativo, queda negativo. Entonces quedaría menos T1 multiplicado por menos 1. Ok, si multiplicamos aquí primero los números, 1 por 11,49 nos va a dar 11,49, y negativo por negativo nos va a dar positivo. ¿Y qué sucede del otro lado? Bueno, T1 multiplicado por 1 nos da T1, y negativo por negativo nos da positivo. Y ahí ya tenemos entonces cuánto vale T1, que en realidad es el mismo valor de la tensión 2. Por cierto, me olvidé de colocar algo a lo largo del ejercicio, y eran los newtons. Voy a colocarlo al final, aunque más no sea, para que quede todo más prolijo. 11,49 newtons es igual a la tensión 1. Y como ya habíamos dicho previamente, ese va a ser el mismo valor que la tensión 2. Entonces es un ejercicio que sí, no hay que ir por ese mecanismo repetitivo de buscar las componentes. En realidad sí tratamos de hacerlo. Con las componentes horizontales no tuvimos ningún resultado, y cuando llegamos al tema de las componentes verticales tuvimos que fijarnos en el detalle de que este peso, que está orientado hacia abajo en ambos vectores, no era nada más ni nada menos que el propio componente vertical de la tensión 1. ¿Por qué razón? Porque es un peso. El peso siempre está dirigido hacia abajo, y por estar dirigido hacia abajo se lo puede considerar como un componente vertical. Hubiera funcionado también si hubiera estado dirigido hacia arriba también, porque estaría siendo un componente vertical. Entonces, si hay por ahí algo que esté totalmente hacia arriba o hacia abajo, puede ser considerado sin lugar a dudas como un componente vertical. Bueno chicos, hasta ahí termina el ejercicio. Eso fue todo, así que nos vemos en el siguiente video. No se olviden de darle like. Chao.